Bien, en esta oportunidad lo que vamos a resolver en video es el final número 2. Vamos a resolver el final número 2. Debo de recordar de que la resolución manuscrita está en el link de mi canal. Bien, un banco desea procesar, paso a lectura. Un banco desea procesar la información de los movimientos de las cuentas de las cajas de ahorro que poseen sus clientes en las sucursales distribuidas en la capital en el último mes. Que sea en la capital, en Córdoba, en Ushuaia, es exactamente lo mismo. Por cada uno de sus 5.000 clientes, antes de comenzar el mes del proceso, cuenta con un registro que contiene número de cuenta, que ya lo dibujé acá, nombre y apellido del cliente, importe de la cuenta o saldo. Entonces ahí tenemos enseguidita que dibujar la base de datos. Número de cuenta, nombre y apellido del cliente, la plata que allí tenía depositada. Y agrego como vector auxiliar la cantidad de movimientos, porque me lo preguntan. Luego se dispone de los registros de movimientos que realizará cada uno de ellos con el siguiente contenido. Miren los movimientos. Número de cuenta, movimiento, tipo 1 depósito, tipo 2 extracción. Se especifica el importe y la fecha en que lo hizo. El lote de registro finaliza cuando ingresa un registro en el cual el número de cuenta es igual a 0, pues el programa tiene que converger. Entonces anotamos fin, número de cuenta igual a 0. Nos queda entonces por resolver todos los puntos, fijando la vista y poniendo mucha atención en la base de datos. Número de cuenta tipo char, nombre y apellido lo puse char, el saldo como lleva coma de tipo flotante y la cantidad de movimientos que es un vector de contadores que por supuesto son enteros. Veamos qué pide. Al finalizar el proceso, listado de las cuentas. Acá está. Tenemos que informar un listado de las cuentas. La cantidad de operaciones realizadas, que me lo da el vector cantidad de movimientos, que es un vector de contadores. Y el saldo de las mismas, que ya ahí está saldo. Eso como punto número 1. Como punto número 2, listado de las cuentas que no registraron movimientos en el periodo. Quiere decir de que si para este I que está dibujado acá, la cantidad de movimientos está en 0, porque así nace, lo voy a definir al principio del desarrollo de la solución, me pide entonces el listado de las cuentas no registradas. Cuando esto es 0, hay que informar el número de cuenta. Cuando no es 0, no hay que informar nada. Ese es el punto 2. Punto 3, nombre y apellido del cliente que realizó el mayor movimiento de extracción, indicando la fecha que lo hizo. Una vez que ubiqué con I, ya tengo el nombre y apellido. Y una vez que el movimiento es 2, ya tengo el nombre y apellido y la extracción. Y acá, como siempre digo, va un algoritmo de máximo. Siempre máximos y mínimos en todos los finales y parciales. Va un movimiento de búsqueda de máximo. Y bueno, arrastro la fecha, ¿no? Arrastro la fecha. Y bueno, a continuación vamos a resolverlo. No es muy complicado, sirve para practicar. Como siempre, cuando viene el número de cuenta, ya lo tenemos en la base de datos y vamos a dibujar en esta oportunidad cómo es el procedimiento. Con un motor de búsqueda secuencial buscamos si existe ese número de cuenta en la base de datos. En el caso de existir, lo importante del motor de búsqueda es que nos da la posición, que yo llamo I de índice, como siempre digo. Lo único común a todos los vectores o a toda la base de datos es justamente la posición. Entonces el I
una vez que se encontró, va a ser el mismo para toda la base de datos, ¿no es así? De manera tal de que a este número de cuenta le corresponderá a este cliente, con su nombre y apellido, tendrá un saldo determinado, flotante, con coma, y si hizo un movimiento, acá vamos a tener que tener un sumador. Por lo tanto, este es un vector de sumadores, que es de entero, que lo llamé con el nombre de fantasía cantidad de movimientos, ¿ven? Entonces, cada posición le vamos a dar la forma de un sumador. Si lleva esto, más 1, vuelve a repetir, más 1, vuelve a repetir, más 1. Entonces ahí tenemos la cantidad de movimientos que ha hecho el cliente. Me falta, digamos, dibujar allí, que lo pongo muy fácilmente, que es una base de datos de 5000. Ahí tenés. Es una base de datos de una extensión de 5000. Bueno, perfecto. Ahora vamos a encarar la solución, para lo cual vamos a desplazar la cámara aquí. Bien. Entonces vamos a encararlo de este lado. Y vamos, como siempre, a dibujar el techo del diagrama. Y vamos a dibujar la medianera izquierda. Y por supuesto nos vamos a fijar si entró en la cámara. Entonces ahí ajustamos un poquito, ahí tenemos el techo. Bien. Entonces, dice: realizar el algoritmo que informe al finalizar el proceso listado de las cuentas. Hay que listar las cuentas. La cantidad de operaciones realizadas, por eso el vector auxiliar en rojo, cantidad de movimientos, ¿no es cierto? Y el saldo de las mismas, o sea, lo que quedó en el otro vector. Vamos a dejar siempre una línea liberada por las dudas que luego surjan algunas variables que tengamos que inicializar en cero. Vamos a darle a conocer al sistema los vectores. Mirad. Entonces vamos a definir para la lógica char número de cuenta 5000 y lo igualamos a 0. Punto y coma. Char nombre y apellido. Este es el tipo, acordate. 5000. Lo vamos a planchar en 0. Punto y coma. Estoy mirando el dibujo. Siempre, vamos a mirarlo. Vamos a mirar el dibujo. Siempre miramos el dibujo. Una vez que miramos el dibujo, empezamos a escribir el pseudocódigo, ¿no es cierto? Vamos a acercar un poquitito. Ahí. Bien. Ahora lo que voy a escribir, siempre mirando el dibujo, arrancar con el saldo de 5000 cuentas también en 0, punto y coma. Y cantidad de movimientos. La cantidad de movimientos dijimos que es de tipo entero. Cantidad de movimientos 5000 en 0. Bueno, ya tenemos entonces, ya el sistema se entera de que tenemos todos esos datos. El sistema se entera, ahí dice in cantidad de movimientos, ¿ves? In cantidad de movimientos. Se entera de que tenemos todos esos datos. Ahora vamos a cargar los vectores. Paso 2. Cargar los vectores con sus valores, ¿no es cierto? Es decir, número de cuenta, nombre y apellido y el saldo. La cantidad de movimientos es un dato
o más bien dicho, es una incógnita que vamos a determinar con el proceso. Como son 5000, ni uno más ni uno menos, utilizamos una función for y va a usar el Q, pero para seguir el ritmo del manuscrito, m igual 1, m menor o igual a 5000, m más. Es una, recordate, es una función repetitiva que cuando m llega a 5000 detiene. En realidad, esta es la condición. Si m pasa a 5001, se va. Entonces, leer. ¿Qué leemos? Número de cuenta que sigue el ritmo de m. Muy bien. Coma. Nombre y apellido que sigue el ritmo de m. Coma. ¿Qué más es dato? El saldo de la cuenta. Saldo que lo puse con imprenta mayúscula que sigue el ritmo de m. Fíjate que ahí no va el tipo de vector, ¿sí? Allí no va el tipo de vector, se definió antes el vector. Ahí lo único que hacemos es una lectura, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a fijar cuál es la variable que le da convergencia o finalización al programa. Y la variable le habíamos dicho en azul, fíjate, mientras que el número de cuenta no sea 0. Entonces vamos a leer. Entra el cliente y el número de cuenta. Te lo voy a poner el mismo color, azul, ¿no? Entonces, digo, mientras que el número de cuenta es distinto de la condición que se puso antes de 0, va a haber un proceso. Va a haber un proceso. Si el número de cuenta es distinto de 0, va a haber un proceso. Pero fíjate una cosa. Ahí tenemos número de cuenta distinto de 0. Pero el número de cuenta viene acompañado, o los movimientos, viene acompañado de otras cosas. El tipo de movimiento, el importe y la fecha. ¿Lo ves ahí? El tipo de movimiento, número de cuenta, importe y fecha. Ya tenés, ves en azul, fin igual 0. Entonces, retomando acá. Vamos a enfocar allí. Bien. Entonces nos falta leer las otras variables del movimiento, ¿correcto? Ya leímos número de cuenta, miramos lo que dibujamos por allá, entonces tenemos que leer movimiento, importe y fecha, ¿no? Leer movimiento, coma, importe, coma y fecha. Entonces ya tenemos todos los datos para poder procesar. Vamos, como dije antes, en color verde, que lo hice allá en la base de datos. Vamos a enfocarlo para que no quede ninguna duda. Vamos a escribir el proceso ese verde, lo vamos a escribir aquí. Vamos a escribirlo, no en verde, lo vamos a hacer en negro. Entonces, siempre I, como es de búsqueda secuencial, arranca desde la posición número 1, siempre, desde la posición número 1. Estos motores son absolutamente elementales, son secuenciales, siempre arranca en 1. Entonces, dibujamos la estructura del motor, mientras que el número de cuenta, ¿por qué el número de cuenta? Porque es el que determina el final, ¿ves? Sea distinto del que está en el vector, que lo llamé mayúscula imprenta y que lo estoy recorriendo con I. Y no puedo seguir recorriendo infinitamente. Entonces el índice a lo sumo tiene que cubrir toda la base de datos. La base de datos tenía 5000, entonces I tiene que llegar y ser tiene que llegar a 5000, pero no lo puede superar, porque no sé qué hay en 5001 y aparte no hay datos. Si este no es igual, se cumple, y ahí está por 32, o sea, menos igual que 500, entra y camina al próximo valor de I. Y camina al próximo valor de I, ¿ves? Ahí lo tenés, el motorcito de búsqueda. Y arranca en 0, en 1, perdón.
pues arranca siempre del primer dato. Mientras que no encuentre al número de cuenta, no lo encuentre, o sea, sea distinto, como ves ahí el símbolo relacional, y que todavía tenga datos. ¿Qué significa que tenga datos? Que el índice esté por debajo de 5000. Voy a tener datos. Entro e ahí se va incrementando. Llega un momento que si el número de cuenta existe, esta desigualdad se incumple. Que la desigualdad se incumpla significa que es igual, que apareció. Pero la máquina no lo sabe esto, porque puede salir del while con la primera o la segunda condición. Pues entonces hacemos un filtro y decimos, ¿habremos salido porque el número de cuenta fue igual que el que encontramos en la base de datos? Si esto es así, fue verdadero. Si esto fue falso, es porque se me acabó la base de datos. También podría poner ESI mayor a 5000, pero es más fácil verlo así. Entonces, informar, entrecomillado, porque es un string, número de cuenta inexistente. Número de cuenta inexistente, por supuesto, cuando nos da número de cuenta inexistente, desde luego no podemos hacer nada, ¿ves? Ahí lo dice. Número de cuenta inexistente, ¿ves? Cuando sale por falso, número de cuenta inexistente o producto inexistente para este nivel de complejidad. Pero si salió por verdadero y lo encontró, tenemos que hacer operaciones. Entonces, resulta que prestando atención a los movimientos, decimos que si el movimiento es 1, fue un depósito. Si el movimiento es 2, fue una extracción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un filtro de movimiento. Si el movimiento es igual a 1 y fue verdadero, acá va a haber depósitos. Si hay depósitos, al saldo de tu cuenta le suma lo que vos depositaste. Si el movimiento no es 1 y no hay error de tipeo del data entry, es falso, se tratará de una extracción. Y ahí me piden luego otras cosas. Entonces fíjate una cosita, voy a correr esto porque acá es muy laborioso, entonces voy a correr acá. Entonces dijimos, si el movimiento es 1, es un depósito. ¿Dónde depositamos? ¿O dónde se detecta el depósito? El depósito se detecta en la columna saldo. Entonces el saldo se incrementa, que encontré con i, a lo que tenía más igual a lo que tenía, le sumo el importe. Tenía 700 pesos, deposité 150, a lo que tenía 700 más lo que viene 150, pues tiene que quedar un saldo de 850, pero se detectó un movimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué hay que detectar ese movimiento a pesar de que en el enunciado de origen dice el nombre y el cliente que realizó el mayor movimiento de extracción, indicando la fecha que lo hizo? El punto 1, cantidad de operaciones realizadas. Bueno, el saldo, cuando uno deposita, el saldo se incrementa y eso hay que contarlo como movimiento. Entonces, cantidad de movimientos sub i, dijimos que es un contador, porque va de 1 en 1. Entonces, a lo que tenía le sumo 1. Este más igual es cantidad de movimiento sub i igual a cantidad de movimiento sub i más 1. Lo escribo en forma resumida. Ya lo he mencionado en varias oportunidades y espero, ¿no es cierto?, que no haya dificultad en eso. Vamos a enfocar esta movida. ¿Ves? Si movimiento resulta 1, el saldo incrementa. Y la cantidad de movimiento para ese número de cuenta lo cuento en 1. Si el saldo es mayor que el importe,
porque si el movimiento es 2 hay una extracción. Ahora, yo por ejemplo, hoy en día, si quiero sacar $1.000.000 no lo tengo en la cuenta, entonces lo que tengo que verificar es que el saldo, ¿cuál? Siempre el saldo que encontré con I, sea mayor o a lo sumo igual que el importe que pretendo extraer. ¿Viste cuando uno quiere sacar 5.000 pesos y te dice la cajera, no, mirá, tenés 4.200? Bueno, eso es lo que pasa. El saldo lo escribimos algebraicamente así. El saldo sub I tiene que ser mayor o igual que el importe. Si esto es verdadero, hay una extracción. Si es falso, informo que no hay fondos suficientes. Muy común por estos días. Informar saldo insuficiente. Bueno, entonces, retomando por el corte de la memoria de la máquina, teníamos que si el saldo es mayor que el importe que se quiere extraer, bueno, si esto resulta verdadero, se le suma un movimiento a ese número de cuenta. Y por supuesto que se actualiza el saldo, ¿verdad? Antes de actualizar el saldo vamos a hacer lo siguiente. A ver, el saldo lo vamos a dejar como último paso, digamos. Entonces, esta extracción fue posible. Ahora vamos a ver si la extracción esta fue realmente la máxima. O sea que el importe, la extracción máxima tiene que ser mayor que este último importe. Entonces preguntamos, la extracción máxima es mayor que el importe, ¿cuál? El último, el importe. Claro que todavía, como lo estoy haciendo ahora en tiempo real, no inicialicé extracción máxima. Arriba de todo la vamos a poner en 0, la extracción máxima, ¿no es cierto? Entonces, a ver, pero acá detectamos un problemita, que lo voy a solucionar en tiempo real mientras la máquina sigue grabando, que si es el importe el que tiene que ser mayor a la extracción máxima. Entonces vamos a corregir inmediatamente, y en el caso de que el manuscrito tuviese un error, vos también lo corregís. Si el último importe, ese que está ahí arriba, resultare mayor que la extracción máxima, y esto fuese verdadero, aparece un importe mayor al que se extrajo la vuelta anterior. Entonces cambio la variable y hago que la extracción máxima sea el importe. ¿Se entiende? Como apareció un importe mayor que la extracción máxima anterior, es un máximo, ¿no es cierto? La extracción máxima se hace importe, porque cumplió la condición, ¿correcto? Y voy a llamar fecha máxima, ahí voy a anclar la fecha que leí en color azul antes. La voy a anclar. Y por supuesto, también lo que hay que hacer es que pide la fecha y el nombre del cliente, ¿no es así? Vamos a ver si la máquina está tomando estas cuestiones. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Ahí el importe tiene que ser mayor que la extracción máxima. Si lo es, la extracción máxima se hace importe porque es la determinación de un máximo. La fecha máxima es la fecha en azul que leí antes. ¿Correcto? Y el nombre y apellido máximo, o sea, le doy un nombre de fantasía, Max, lo voy a llamar, nombre y apellido Max, va a salir de la base de datos como nombre y apellido
que lo encontramos con I, ¿te acordás? Un poquito largo esa rama, pero es así. Vamos a ampliar la visión de la máquina y como último paso, tenemos que dejar el saldo actualizado. ¿Y el saldo actualizado qué es? Saldo sub I menos importe. Entonces, saldo sub I menos igual el importe para la próxima vuelta, porque si trajiste 500.000 pesos, bueno, evidentemente vas a tener en la próxima vuelta lo que tenía menos 500.000. Si el importe no fuese mayor que la extracción máxima, sale por falso, no hago nada, ¿ves? No hago nada. Ya estoy en condiciones de dar la vuelta para poder volver a leer otro número de cuenta. Cierro por acá, subo por ahí, etcétera, y pongo como última sentencia la función while, leer el número de cuenta y se cierra por acá. Lo que nos falta ahora, es sencillamente informar. Hay una visión general. Entonces decimos, si el movimiento es 1, bueno, listo, depósito. Si el movimiento es 2, sale por falso. Vemos si podemos extraer. Si podemos extraer, quiere decir que el saldo, ¿ves ahí?, es mayor que el importe. La cantidad de movimiento siempre va a ser más igual 1. Ahí es el algoritmo de máximo, que hay que saberlo sí o sí. El importe es mayor que la extracción máxima. Si sale por verdadero, la extracción máxima se hace importe. La fecha máxima se pega con el valor de fecha, la que leíste antes en azul, esa que tenés por allá arriba, esa que está ahí, ¿ves? Bien, entonces, y el nombre y apellido Max es una variable de fantasía, igual que fecha Max, anclo el nombre y apellido sub I que encontré en la base de datos. Y finalmente, en esta rama del proceso, tengo que actualizar el saldo para la próxima vuelta. Sería pero muy lindo extraer guita sin que el banco la descuente. ¿No es así? Que siempre la asume. Entonces ahora lo último que nos falta es responder formalmente a todos estos cálculos. Para lo cual voy a trasladar la cámara allá. Correcto. Vamos a subir un poquitito. A veces no quiere. Esto sigue grabando a tiempo real, nada más real, señores. Vamos a ajustar acá si no se me viene abajo. Y listo. Bien. A ver ahí. Creo que ahí está en foco. Correcto. Bueno, entonces, vamos a pasar en color azul a responder. Entonces decimos, punto número 1, al finalizar el proceso, punto número 1, listado de las cuentas, cantidad de operaciones realizadas y el saldo. 5.000, no cambió nada. Listado de las cuentas, para seguir el ritmo del manuscrito lo hice con J. J igual 1 hasta J menor o igual a 5.000 en pasos de A1, ¿no es cierto? Listado de las cuentas. Entonces, informar, comillas, número de cuenta, 2 puntos, esto es un string, coma, es número de cuenta que lo informo con J. Ahí tenés el listado de la cuenta. Bueno, luego tenés cantidad de operaciones realizadas. Cantidad de operaciones, entre comillados, coma, eso va a ser cand_mob. Cand_mob sub J, ¿no es cierto? Coma. Después, ¿qué más me pide? El saldo. Entonces, saldo
dos puntos, estos son string que van entrecomillados, coma, y ahora viene el vector, saldo, que lo estoy manejando con J. Entonces, este, señores, es el punto número 1, ¿ven? Quedó todo allí. Quedó todo allí incrustado. Ahí lo tenés. A ver si podemos enfocar mejor la cámara. ¿Ves? Ahí lo tenés. Recorro con J, informar número de cuenta, un string, NC, que es el vector. Cantidad de operaciones, string, cantidad de movimientos, sub J, que es el vector. Saldo entrecomillado, dos puntos, coma, saldo, que es el vector. Ese es el punto número 1. Los que no registraron movimientos, ¿te acordás que dijimos que el vector, cantidad de movimientos, tiene que quedar en 0? Bueno, recorrámoslo. Entonces, for cualquier variable, P igual 1, P menor a 5000, P no sea así, acá necesitamos un filtro para ver la cuenta que quedó sin movimiento. Entonces, cantidad de movimientos que estoy recorriendo con P tiene que ser igual a 0. Si esto fue verdadero, informar el número de cuenta que no registró movimientos es dos puntos, tac, y ahí el número de cuenta que está en el vector es número de cuenta sub, la estamos recorriendo con P. ¿Estamos? Cada vez que salga por acá me va a informar, va a aparecer la leyenda y el número de cuenta, la leyenda y el número de cuenta, la leyenda y el número de cuenta. También hay otra modalidad, poner una sola vez la leyenda y que tire todo el listado. Bueno, después lo veo. Esto sería el punto número 2. Vamos a ver si salió bien en la cámara. Ahí lo tenés, ¿ves? De P hasta 5000. Si el número, la cantidad de movimientos fue 0, informar el número de cuenta. Fue 0, informar el número de cuenta. Y el nombre y apellido del cliente que realizó el movimiento de mayor extracción indicando la fecha, me quedó pegado en la rama larga del verdadero antes. Lo único que tenemos que hacer es informar. Entonces, ¿cómo se informa? Y bueno, poniendo informar. Informar. Pregunta. Nombre y apellido del cliente que realizó el mayor movimiento de extracción indicando la fecha en que lo hizo. Nombre y apellido del cliente de mayor extracción. Bueno, muy bien. Para finalizar entonces, tenemos el punto 2, creo que ya lo habíamos mencionado. Cantidad de movimiento 0 se informa el número de cuenta. Y punto 3, nombre y apellido, cliente de mayor extracción. Todo esto es un string, incluyendo los dos puntos, coma, es una variable separada por coma, fíjate, viene la coma, nombre y apellido máximo, que quedó como nombre de fantasía del nombre y apellido subí, que salió de la base de datos. Bueno, acá faltaría una comita, ¿no? Vamos a colocarla, así queda bien, coma, porque viene otra variable acá, del tipo string, fecha en que lo hizo, dos puntos entrecomillados, coma, fecha máxima, que también es un nombre de fantasía, donde dejamos pegada la fecha, esa que leíamos como dato, correcto, dejamos pegada la fecha en fecha máxima en el caso de pasar todos estos filtros. Bueno, acá tenés entonces la resolución del final número 2, las 3 respuestas solicitadas, ¿no es cierto? Tenés el manuscrito y entonces tenés el video. Vamos a enfocar de nuevo. Punto número 1, número de cuenta, cantidad de movimientos, saldo.
Punto número 2, aquellas que no tuvieron movimiento, cantidad de movimiento quedó en 0. Y punto número 3, informa el número de clientes de mayor extracción. ¿Sí? Y ahora se corta. Esto fue más trabado, se me acabó hasta la batería, mira. Bueno, espero que sea de tu utilidad. Nos vemos pronto.